Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y lo más importante, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de preservar su vida, es que usted conozca los síntomas principales como aparece el cáncer en la cavidad bucal. Un cáncer en la boca puede ser una manchita blanca que no duele, asintomática completamente en su periodo inicial, aunque puede ser sumamente dolorosa en sus periodos finales con pérdida de peso y con un deterioro físico sumamente importante de parte del paciente. Entonces, esa manchita blanca es de cuidado si usted ve que pasa 15 años y eso no desaparece, ya sea con tratamiento o sin tratamiento. Asimismo, aparte de esa manchita blanca, ese peladito, esa llaguita, esa bolita, ese crecimiento, que tenga más de 15 días, aunque no duela, repetimos, es importante hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con exámenes complementarios, que puede ser una citología exfoliativa, que eso es lo mismo que un Papa Nicolau. Nosotros hacemos citología exfoliativa de la boca, que es lo mismo que un Papa Nicolau cuando una señora o una joven va a hacerse un estudio ginecológico y se toma una muestra del exocervi, de las paredes vaginales, del fondo de saco uterino, etcétera, etcétera. Entonces, recuerde usted que podría ser una biopsia también. Podríamos valernos muchas veces de sonografía, de radiografía de los maxilares, que puede ser una panorámica de los maxilares, podría ser una tomografía 3D en 3 dimensiones, porque hay muchas cosas que se obvian, que no se tratan de manera adecuada porque el paciente va con un síntoma, una serie de síntomas al consultorio, le indican una panorámica y en la panorámica no aparece, pero a veces se olvida el profesional que está manejando ese paciente que esa radiografía panorámica nada más da largo y ancho, no da profundidad. Mientras que en una tomografía, ya sea de la boca o ya sea del cerebro o de otras localizaciones, nosotros podemos hacer cortes axiales de los maxilares y, por ejemplo, en procesos quísticos o en procesos inflamatorios de interradiculares, o detrás de la raíz palatina, donde la radiografía no tiene esa profundidad adecuada, pues podemos tener ahí un diagnóstico de una patología. Es tanto así que yo he tratado varios pacientes con caries radiculares, que la encía tapa la raíz, con un dolor de muela, y como el odontólogo, cuando examina el paciente, si hay una buena inserción de las fibras periodontales a la superficie dentaria y al hueso de inserción y no hay bolsas periodontales, pues entonces en la exploración, en el examen clínico que hace el profesional de la odontología, no detecta que está esa carie. Y muchas veces le dice, bueno, la muela no está dañada, no tiene carie, pero el paciente dice, pero me está doliendo. Toma una radiografía periapical y no sale nada muchas veces. Entonces hemos diagnosticado en varias ocasiones con una 3D, una tomografía en 3 dimensiones, la ubicación de esas caries.
sobre todo a veces son caries del cuello, de la raíz palatina, y no hay manera que se pueda observar con una radiografía panorámica. Vamos a recordarle los teléfonos para hacer su cita, el 809-687-2770 y el 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en la Torre KP, una K de kilómetro, una P de papá, KP. Es un centro de especialidades médicas. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana previa cita. La Torre KP está muy cerca del Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez. Nosotros estamos en la suite 305 a sus órdenes. Hoy vamos a hablar de una enfermedad gangrenosa. Una enfermedad gangrenosa, un porcentaje alto de casos, está relacionada con bacterias que producen necrosis. Tenemos que diferenciar la necrosis de la necrobiosis. Una necrosis es que a usted se le hace una llaga, una úlcera, muy rápidamente, y una necrobiosis produce la misma lesión pero más lentamente. Esa úlcera parece un poco súbita, destruye todo el tejido, y la enfermedad que vamos a tratar hoy recibe el nombre de NOMA, sin S, una N, una O, una M, una A. NOMA o Cancún oris. Es una enfermedad que se observa principalmente en África y en lugares donde viven las condiciones de vida son deplorables, y los pacientes, los habitantes tienen deficiencia proteínico-calórica y muy mala higiene en la boca. Pero es una enfermedad muy destructiva. Y aunque eso aparece con más frecuencia en África, hace unos años que ya tuvimos un caso aquí en Santiago de los Caballeros y falleció ese paciente porque eso fue una necrosis que tuvo un curso clínico tan violento que le destruyó las encías, le destruyó el hueso maxilar, se le iban cayendo los dientes al paciente, le destruyó los labios, la nariz se la llevó completamente con todo y cartílago, los ojos, la cara completamente. Si ustedes, ese es un caso muy tenebroso, inclusive salió en la prensa la foto de ese joven, un muchacho joven, creo que tenía entre 13 y 18 años. Es el único caso que yo conozco en el país de ese NOMA. La cuestión es que eso parecía una momia, peor que una momia, porque en una momia uno puede ver los huesos, pero es que esta enfermedad se come el tejido blando y se come el hueso y tumba los dientes en poco tiempo. Es sumamente aguda en su evolución. Entonces, le quiero decir que eso puede empezar con un paciente que está sangrando las encías, que después la encía se hincha, que después las encías se destruye la puntica, que es la papila, ese vértice papilar desaparece, y cualquier periodoncista inicialmente puede confundirse con una gingivitis ulceronecrotizante aguda de Benzán, que podría confundirse y no está lejos de estar la verdad con esa confusión, porque esa es una manifestación de ese NOMA. Estos son generalmente niños, los pacientes que aparece esta enfermedad, o adolescentes muy jóvenes. Después de eso viene la invasión colateral por continuidad de esa lesión que se va extendiendo en superficie y que toca prácticamente
el plano muscular, el plano óseo, hasta borrar toda la arquitectura anatómica de esa persona y desfigurarlo. Ahí no se sabe si había cara o no, porque ahí no hay ninguna estructura que recuerde la cara de esa persona. Entonces, estas enfermedades, aunque son raras, hay muchas enfermedades raras, no solo en la cavidad bucal, sino en toda la parte esqueletal, en toda la economía humana. Hay muchas enfermedades raras. Y por ser raras, muchas veces no se hace un diagnóstico a tiempo y no se mejora el pronóstico. La mayoría de ellas son fatales. Pero hay que conocerla, porque si a uno le toca, uno tiene que saber lo que está, primero diagnosticarla, y después de diagnosticarla ya usted sabe cómo va a ser el manejo, porque lo más difícil es hacer el diagnóstico correcto. Después que usted tiene el diagnóstico, ya el tratamiento pues mucho más fácil. Pero si usted empieza la aventura sin tener un diagnóstico concreto, a estar medicando a un paciente, usted va a estar trabajando con un enemigo que usted no lo conoce, que usted no sabe cómo lo va a golpear, dónde le va a pegar a ese enemigo para poderlo eliminar. Usted no sabe si ese paciente tiene un virus, si ese paciente tiene un hongo, si ese paciente tiene células neoplásicas malignas, todas esas noxas que muchas de ellas, de acuerdo a su etiología y a su etiopatología, que es el mecanismo como siguen las enfermedades, pues usted conociendo eso va a saber cómo tratarlo. Ya usted va a saber si le va a dar, si es cirugía, si es radioterapia, si es quimioterapia, si es antibiótico-terapia, si es un antifungicida. Es decir, si usted va a necesitar una terapia de apoyo a base de polivitamínico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener un criterio claro para uno saber qué es lo que está tratando de acuerdo al diagnóstico que se ha realizado. Y le decía que aunque es una enfermedad que no es muy frecuente, hay que tenerla muy en cuenta, porque yo recuerdo que sarcoma de Ewing yo nunca había visto aquí en República Dominicana antes de irme a especializar a la Argentina. Y cuando llegué a Buenos Aires en la cátedra de anatomía patológica, ahí empecé a ver sarcoma de Ewing, que es un tumor sumamente destructivo, que destruye toda la mandíbula, se come todo el hueso del maxilar inferior y que aparece en niños con una edad promedia de 12 años de edad, que ha sido maltratado. Óigase bien, maltratado quiere decir que no ha sido enfocado de manera adecuada el tratamiento en muchísimos países, porque el sarcoma de Ewing puede dar una imagen radiográfica en forma de rayo de sol, desde el punto de vista radiopaco, esa radiopacidad en forma de rayo de sol, igual que una osteomielitis esclerosante de Garrett. Se puede confundir, y entonces muchas veces ese sarcoma de Ewing se pierde mucho tiempo porque lo tratan como una osteomielitis. Y se ha dado el caso también a la inversa, que una osteomielitis lo han tratado como un sarcoma de Garrett y le han estripado el hueso desde la línea media de esa mandíbula hasta la rama ascendente a ese niño sin necesidad. Conozco casos de mala práctica que le han sacado todo ese lado del hueso. Ya ustedes saben que ahí queda una asimetría facial y una atrofia tisular, y eso después va a implicar una cirugía reconstructiva, muchas veces con injerto de costilla o injerto metálico para provocar la reinserción muscular en la zona que ha sido intervenida. Entonces vamos a ver nuevamente la imagen esta para que ustedes puedan ver el grado de destrucción. Esta es la zona gangrenosa, la zona donde se ha destruido el tejido. Esto es una muerte de tejido. Pero muchas veces, en el caso del NOMA, nosotros tenemos no una úlcera, sino una perforación,
que llega a destruir hasta el hueso. Vamos a ver aquí en esta imagen de este noma, ustedes van a ver la necrosis destructiva de los tejidos de la cavidad bucal y faciales. Fíjense como ya aquí hay inclusive una reacción inflamatoria concomitantemente con todas esas áreas de necrosis o de destrucción tisular que aparece. Aquí está fistulizando ese paciente. Bueno, ya con estas dos imágenes del noma vamos a pasar a un proceso inflamatorio que se ve generalmente en la almohadilla retromolar, que es una pericoronaritis. Peri quiere decir alrededor, corona, alrededor, una inflamación alrededor de la corona de un diente. Esto es muy frecuentemente, la gente cuando se cepilla, olvidan meter ahí un hilo dental en esa superficie de la cara distal del tercer molar o hacer un cepillado minucioso en esa área, va acumulando comida ahí y entonces se inflama y se produce esa pericoronaritis, que es una lesión sumamente dolorosa. Pero podemos tener pericoronaritis relacionado con un tercer molar en vía de erucción. Ese tercer molar que no tiene suficiente espacio para eruccionar y que hace un pequeño movimiento ascendente de tipo vertical y cae un poquitico, eso es una cosa que no se puede medir visualmente, pero ¿qué sucede? Entonces produce una perforación de la encía y queda ese espacio que se llena de comida, de placa bacteriana, ahí viene la descomposición de esos alimentos y ese tejido periodontal, que es el tejido que soporta el diente a través de su inserción desde la superficie dentaria hasta el hueso de inserción con sus fibras gingivales, transeitales, horizontales, apicales, etcétera, etcétera, se inflama. Y ahí viene ese estadio de inflamación de la zona, de aumento de volumen o de tamaño del tejido alrededor de la corona dentaria, el eritema, el área congestiva, donde hay un aumento de la vascularización y por supuesto pues vamos a tener un infiltrado inflamatorio que, a pesar de que la lesión puede ser aguda o crónica, dependiendo de cuándo se diagnostique, nosotros casi siempre, si hacemos una biopsia, que no se tiene que hacer de rutina, pero si queremos hacer un estudio, lo que va a predominar va a ser un infiltrado inflamatorio a base de linfocitos y plasmocitos, que son las células que normalmente aparecen en las inflamaciones crónicas. En las agudas vamos a tener los polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces vamos a pasar a ver otra imagen. Estamos viendo imágenes de diferentes enfermedades y esta es una situación bastante frecuente. Bueno, no es que se pueda ver a diario, pero es un accidente que ocurre, una secuela que ocurre, que puede ser porque el profesional de la odontología no haya esterilizado adecuadamente el instrumental cuando está trabajando, puede ser porque hay condiciones intrínsecas que hacen que ese paciente, cuando se hace una extracción dentaria, cuando se saca una muela o se saca un diente, ese alvéolo no se llena de sangre. Y si el odontólogo no tiene la precaución de provocar una hemorragia, entonces ese hueso que queda ahí de ese tejido alveolar se va a ver desnudo, grisáceo, y la sintomatología que vamos a tener en este tipo de pacientes va a ser dolor y una fuerte halitosis, un mal aliento. Y esto recibe el nombre de alveolitis, porque ese nicho, esa cavidad que queda ahí, ese hoyo, para que usted me pueda entender, después que se saca la muela, eso recibe el nombre de alvéolo. Y si eso se inflama,
todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Y de ahí viene el nombre de alveolitis. Fíjense que la inflamación se extiende al tejido blando donde hay aumento de volumen de ese tejido, donde hay un eritema característico, es decir, que tenemos síntomas de la inflamación que son tumor, dolor, rubor, limitación de la función, porque muchas veces esto puede pasar inclusive al plano muscular, sobre todo el músculo macetero, y presentar trismo el paciente, entonces con disminución de la apertura bucal. Aquí tenemos una infección por estafilococo con una úlcera en el labio inferior. Fíjense, otra causa, este es un tipo de lesión necrótica que mata el tejido, que lo elimina completamente, quedando esa úlcera sucia. Es una úlcera muy fea y mide los bordes elevados de ese tejido y un poco indurado, pero aquí es de tipo producida por el estafilococo. Fíjense los dientes como tenemos, la cantidad de tártaro, es una boca sumamente descuidada y una boca sumamente olvidada. Ese paciente, si él abre la boca cuando se está cepillando, se nota un espejo que tiene toda esta cosa blanca, debía de ir al odontólogo, pero él va por la úlcera esta que está aquí, una cosa mucho más severa, y no cuida la salud gingival ni la salud dental. Fíjense, lo más probable es que sea un paciente que cruje los dientes de noche. Miren el gran desgaste que tiene aquí. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, si es que sangran, mal aliento, caries, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y los síntomas de cáncer de bucal, que puede ser una manchita blanca, una manchita negra, un peladito, una llaguita, una bolita, o un crecimiento que tenga más de 15 días, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, aunque no duela. Teléfono para su cita 809-687-2770 y 687-2770. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, en la Torre KP, que es un centro de especialidades médicas, en la suite 305, muy cerca del Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.